Oh, muy bien, sean bienvenidos, muy buenas tardes o noche, estimada comunidad de QA Minds. Es nuestro miércoles de QA Minders y vamos a hablar sobre las User History, todo lo que tenemos que saber para tener una documentación muy completa para poder estar al tanto de lo que vamos a probar. Y pues como siempre, en esta ocasión me acompaña el equipo de QA Minds. Con ustedes tenemos a Dafne Castro desde México. Hola Dafne, ¿cómo estás? Hello, bienvenidos equipo Leandro con Cada, bigotito versus Kiki. cada día te ves más radiante. El bigote me sienta bien, ya no me voy a depilar, así me lo voy a dejar. De Mm, día soy Dafne, de noche soy Pedro. Pedro, Es Dafniel, algo así. Dafne. Dafniel, algo así, ¿no? Ya, y si teníamos, y también teníamos tanto tiempo de no ver a nuestro estimado amigo señor Performo, o el señor Leandro. ¿Cómo está? Hola amigos, aquí de nuevo visitándolos un ratito, porque pues como les decía hace rato, hay que perseguir la chuleta y luego la chuleta no deja que pues aquí vengamos a convivir. Pero aquí estamos con invitado especial con mi amigo Bigotes. El Saluda Michi. Bigotes. Eso, así se dice. Ah. Yes. Mucho gusto dice de Súper. conocerlos. Súper. También nos acompaña nuestro compañero David González desde Argentina. Hola David, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hola a todos. Bueno, acá estamos apoyando también la iniciativa de LEAN, ¿no? Acá estamos precisamente en un miércoles más de Clean Minds, donde nada, vamos a estar hablando un poco sobre historias, pero no las historias que hemos venido charlando, sino sobre las historias de usuario. Así es. Y por último, pero no menos importante, Blanca Moreno desde México. Hola Blanca. Yo no soy Blanca. Ah, sí. Ah, sí, tú Es sí, Lo Blanca. Blanca. siento. No sé, ella no está hoy. Pero como les decía, comunidad, aquí transmitiendo desde Guadalajara. Gracias por acompañarnos en un miércoles más. Bien, así que no se pierdan ni un minuto de esta sesión especial que vamos a tener. Así que, por favor, acompáñanos hasta el final y pues los dejo con Blanca para la apertura del tema. Gracias, gracias. Pues, gracias a todos por estar hoy. Leandro, principalmente, te extrañamos. Espero que veas esto como un tributo. Vamos, gracias. Un tributo para Leandro. Un tributo. Y pues bueno, sí, comunidad, hoy vamos a hablar de esas historias de usuario que a veces no sirven para nada. O todo lo contrario, nos piden demasiada documentación, lo hacen imposible y cuatriplican el esfuerzo de todos. Así que, bueno, primero me gustaría entender de parte de la señorita Dafne Castro que nos diga qué es una user story. Una user story. Story. ¿Es aquello que nos tortura? No, no es cierto. Es parte de nuestra base de pruebas, ¿no? Lo utilizamos como un punto de referencia, como una parte de un requerimiento que nos da toda la estructura de qué es lo que nos están pidiendo en específico, de algún flujo, de alguna funcionalidad que vamos a desarrollar. En esa user story se especifica a grandes rasgos qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se espera, la acepta criteria, y de ahí se pueden definir todas las tareas que se van a tener que desarrollar para completar también la historia. Okay. Por eso digo, ¿son historias de terror? No, esperemos que no sean tan de terror. Son historias... Me ha tocado. Pero hoy vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver precisamente con la descripción que acaba de decir Dafne, ¿no? Que al final de cuentas se reduce a que es una manera de comunicarle a quien esperamos que haga las pruebas o quien produzca el producto, lo programe, lo diseñe, etcétera, entienda lo que se quiere lograr en el producto. Pero desde la perspectiva de testing, muchas veces estas historias se reducen a el logo está mal, el botón no funciona. ¿Cuál botón? Haz la página de registro. Exacto, ¿Qué? ¿Cómo registro qué? ¿En una sola historia dices? Sí, entonces, bueno, me gustaría comenzar un poco preguntándole a los Q-Minders, ¿cuál ha sido su experiencia? Primero, ¿en qué ambientes o metodologías o formas de trabajar o procesos
les ha tocado su peor historia de usuario? Sí, Fernando, háblanos de ello. ¿Por qué yo? Porque es que dicen que en las películas el negro muere primero, pero bueno. Ay, Dios santo, ya vas a empezar. Solo le hice así, aquí. ¿Eso fue negro? Pues bueno, creo que sí, creo que es muy regular toparme con esas historias de usuarios que no son muy definidas y pues que el usuario no sabe muy bien lo que está buscando. Este, creo que una de mis peores aventuras en ese fue al momento de trabajar en un proyecto de e-commerce. Este, creo que tenemos una user stories con respecto a los filtros de sus productos, pero al final de cuentas él no tenía muy claro qué productos quería filtrar por ciertos detalles. Y era como que, bueno, pues vamos a probar todo lo que tienes aquí y pues vamos a obtener un resultado de esto y te vamos a informar pues cómo están las cosas. Pero al final siempre pues creo que él estaba esperando que las cosas se hicieran automáticamente, ¿no? Sin retroalimentación de lo que él necesitaba. Pero fue un proceso muy tedioso porque había que estarle sacando las cosas con cuchara y decirle, no, mire, bueno, estas cosas podrían ir en esta sección aparte y se podrían ver de esta manera. Entonces, ir pasito a pasito con esa persona fue un poco tedioso y llevó mucho tiempo, porque al final pudo haber sido algo sencillo. Él pudo haber empezado desde el principio plasmando lo que realmente necesitaba. Pero Y pues, entonces sí. viene esta parte de, ¿era mal escrita la historia o el usuario había un problema con él, no? ¿Ves a lo que me refiero con de terror? O sea, Creo que ambas, porque al detectar de que el sentido común no estaba muy explícito en la historia al momento de leerlo, pues teníamos que hacerle muchas preguntas, ¿no? Y entonces él era como que muchas veces como que no entendía las cosas y pues había que estarle ahí pues de manera con mucho protocolo, estarle haciendo las preguntas adecuadas para poder avanzar. No, sí llevó más de lo que habíamos planeado, pero al final lo hicimos. Creo que más bien tuvimos pérdidas, pero pues ganamos el Lo cliente. mataron y bueno, pues eso solucionó Y todo. todo sea por decir en la página, bueno, tenemos como cliente a tal y tal proyecto, y es como que, pues bueno, sí. bueno. Sí, porque a mí me ha tocado algo así como, no sé, yo tengo este espíritu que digo, no importa que tú no me lo pidas, yo lo voy a hacer bien, ¿no? No importa que no seas explícito, yo sé que se debe de probar o que hay que buscar validar o hay que tener cierta cobertura. Pero también me he topado donde la historia no incluía lo que yo suponía que es correcto, valioso, lo que sea que yo crea. Si no, solo vas a hacer lo que dice la historia y quizás incluir validaciones, incluir todo eso que yo me imaginaba, iba a ser entonces la historia, digamos, como Diferente. diferente, para todos iba a implicar más trabajo y entonces era de, bueno, entonces mejor Blanca abre o crea otra historia para poder complementar todo el escenario que hay en tu cabeza, ¿no? Ya como ¿Qué deberían de ser las escenario? cosas. Pues te digo, soy tester. ¿Y si probamos también esto? ¿Qué Okay, pasaría si? ajá, exacto. Entonces, Leandro, desde tu perspectiva, ¿cómo te ha ido en este aspecto de las historias? Híjole, he tenido bastantes experiencias, especialmente que estamos hablando de las desagradables, han Sí. sido amplias. Por un lado, me ha tocado mucho que las historias, por decirlo amablemente, son muy abstractas, son em, escuetas, por así Define decirlo. abstractas. Sí, se quedan cortas. O otra cosa que me pasa mucho es que son... A mí me gustan las historias de usuario para dummies, para que mi abuelita las entienda, que sean claras, concisas y que no requieras ser un experto en el sistema que se está probando para saber de qué habla la historia de usuario, ¿no? Ujú. Y eso nos pasa mucho, llegamos a muchas industrias donde, pues sí, industria médica, industria bancaria, donde sí, como el usuario, no sé,
pleximaxilofacialador con rol médico que puede entrar al sistema y hacer una transobturación fisiológica de bla. Y pues como tester te quedas como de... Dime, usuario ID, ¿cuál? Momento, ya ahí me tienen como en Los Simpson, ¿no? Con el diccionario buscando... no, primero la enciclopedia médica buscando y... no, entonces ahora voy al diccionario. Oh, no, ahora voy, ¿qué letras son estas? Oh, lo escribió mal y no se llama así nadie. Sí, historia verdadera. Sí, sí nos tocó en una ocasión que incluso escribieron mal algo y no sabíamos, no hallábamos cómo. Y después de darnos varias vueltas con quién había escrito esas historias, decide, oye, no tenemos idea qué es esto, ¿nos puedes explicar? Pues lo pueden buscar, ya lo buscamos, te lo juramos, llevamos 2 días. Te lo Ay, juramos. escribí mal, perdón. Ok, bueno. Así de, Esa por un lado, y nos pasa muy, muy frecuente, creo que ese sería el principal problema, ¿no? Que son súper específicas o mal escritas. Y la otra, que también, un poco siguiendo lo que mencionas, Blanca, que se sienten incompletas. Ahí es donde también cae lo de escueto, ¿no? Que cubren 3 cositas y es así de, oye, y todo este millón de otras cosas que pueden, bueno, que deben, o que estaría padre al menos pensar en ellas. Bueno, agrega un par y ya. Pero yo te dije como 20 más, ¿no? O sea... Esta falsa sensación de estamos haciendo esta metodología ágil y aquí dice que aquí está documentado. Está incompleto, no tiene todo lo que realmente va a pasar allá afuera, etcétera. Pero bueno, estamos siguiendo una metodología, entonces tenemos la sensación de que esto no va a fallar. No, y eso es la falsa percepción de que ágil es no documentar. Claro, pero una historia de usuario, no sé, aquí a lo mejor habrá otro debate. A mí no me suena o no siento yo las historias de usuario mucho como documentación en sí. O sea, tampoco es... Bueno, o sea, no vas a meter el diccionario en la historia, pero a lo mejor pones como referencia y aquí hay un diccionario por si me entiendes lo anterior, ¿no? Aquí está la enciclopedia médica, referencia a esto y esto, que tampoco, sí, pero sí un poco de documentación. O sea, hay historias de usuario que en nuestro caso de performance, que tiene no sé, que los usuarios no administradores puedan entrar 1000. Y es así de, bueno, entrar a dónde, qué tanto van a actuar cada uno de ellos, en qué módulos del sistema van a estar teniendo actividad o que nomás entren y ya. O sea, ese tipo de cosas que me tuercen horrible porque cuando las hay, ¿no? Y que también no es muy frecuente, tristemente. Pero las pocas que hay, como dicen también, es como de, sí, palomeamos que metimos historias de usuario, ya pon 3, ya con eso, ándale, vámonos. Ya cubrí. Cubrí. David, cuéntanos, ¿y a ti cómo te va con las historias? ¿Tú eres el que hace las historias? Yo soy el que hace las historias, ¿verdad? No, mentira, que se cumplan las historias, mentira. Precisamente me pasa algo similar un poco a lo que menciona Lean, que es en muchas ocasiones estas historias no están completamente definidas o no tienen como que todo ese respectivo background, ¿no? Como que es un término que también se utiliza mucho en BDD para el lado de automatización. Y es eso, básicamente una historia de usuario solo tiene 3 partes, o sea, es quién, cómo y qué es lo que necesita, ¿no? Básicamente, bueno, eso. En el caso que mencionaba Lean, bueno, yo como usuario, como administrador o usuario administrador, necesitaría, no sé, que podamos tener hasta 1000 usuarios concurrentes, ¿no? Ahí es donde empiezas precisamente a definir 1000 usuarios concurrentes o activos en el sistema y que podamos ser capaces de navegar el flujo de operatoria. Entonces, bueno, ahí es donde empiezas a dar todo ese detalle. ¿Se puede considerar una historia de usuario como documentación? Sí, me parece que sí. Sí, es lo único que tenemos. No es lo único exactamente, y una historia de usuario, bueno, precisamente eso, o sea, se para desde un lado de un usuario, porque también lo que ocurre en muchas ocasiones es que las historias de usuarios las escribe cualquier persona,
y no las está escribiendo el usuario. No quiero decir quién fue, pero... Claro. No quiero dar nombres. Obviamente el usuario tampoco a veces tiene muy claro qué es lo que quiere y cómo lo quiere, porque él va a decir, bueno, sí, yo necesito eso, que le entre 1000 usuarios. Bueno, ahí, o sea, ahí tiene que haber precisamente un trabajo en conjunto de todo el equipo. O sea, si me paro precisamente en una metodología ágil, o precisamente los stakeholders con el PO y demás, precisamente para poder relevar ese requerimiento y poderlo plasmar de una manera correcta en la user history. Como mencioné, la user history básicamente lo que tiene son esas 3 etapas, ¿no? Quién, cómo y qué es lo que se necesita. Ahora, tú podrías decir, bueno, no sé si tú, o alguien levanta la mano allá afuera. Por ejemplo, entonces, obedece de alguna manera que no necesariamente a veces el tester, o porque a lo mejor ni siquiera es el rol, va a escribir una historia de usuario, pero es bastante parecido cuando levanta un defecto, que al final ese defecto se puede convertir incluso en una historia de usuario, ¿no? Porque dicen, no es defecto, va a ser una historia. Que fue un gap, que se detectó, un gap, y hay que hacer una historia. Es que en realidad todo nace desde un requerimiento de un usuario, o sea, simplemente que al día de hoy se le dio forma precisamente de ese famoso user history, ¿no? Pero eso es lo que significa, es una historia de usuario, es algo que planta la necesidad de un usuario. Esa necesidad o ese requerimiento de un usuario necesita ser desarrollado, necesita ser testeado, un montón de cosas. Y de ahí, o sea, si me paro tal vez en una herramienta like Jira o Azure DevOps o lo que sea, bueno, esa historia de usuario va a contener internamente tareas. Entonces, si vos, bueno, tenés que crear un módulo de desarrollo, tenés que hacer una prueba de performance, tenés que hacer una prueba funcional y un montón de cosas, todo ese conjunto de tareas, eso sí serían tareas, forman parte de esa user history. Y si vos detectaste un bug o detectaste un issue o hay mejoras o recomendaciones, que es lo que charlábamos la semana pasada, deberían de estar asociadas a esa historia de usuario que es la necesidad del desarrollo. Y entonces precisamente eso es lo que te permite dar un poco más de independencia. Incluso si buscamos un poco la información de qué es lo que es o las características que debería cumplir una user history, hablamos del principio del INDES, ¿no? Que es como inversión en inglés. Y se llama INDES porque deberían de ser independientes, deberían de ser negociables, deberían de ser valoradas, o sea, o deberían de dar valor al cliente, tendrían que ser estimables, tendrían que ser pequeñas, precisamente small, y tendrían que ser verificables para poder cumplir con un criterio de user history. Entonces, no estamos hablando acá ni siquiera de eso, de creaciones de caso, ni creaciones de features, ni de creaciones de nada por el estilo. Es un requerimiento que, por así decirlo, un requerimiento funcional o no funcional, o un requerimiento completamente de parte del usuario. Qué triste noticia para todos. Igualito, ¿Alguien aquí sigue el sistema INDEX? al final es como identificar tu escenario, casi cumplen los mismos principios. Es que es eso, o sea, es ese famoso, cuando uno le llegaba un documento funcional, en vez de que ahora te llegue un documento de relevamiento y de requisito, es convertir ese documento en una tarjetita que tiene estos 3 pasos, que es quién, cómo y qué necesitas. Y en vez de tener un requerimiento macro y gigantesco, lo que haces es tener pequeños requerimientos, o sea, o ese gran requerimiento segmentado en pequeñas user histories. Y eso precisamente, hablando de la agilidad, es lo que te permite ir entregando valor sprint a sprint, y no es que tienen que pasar 50 meses para que vos puedas entregar algo. Bueno, partamos del hecho de, ok, llegó alguien y dijo, quiero que me hagan este software, ¿no? Entonces, qué bien, emoción. Pero él, en su idea, en su mundo, tiene cierta concepción de cómo quisiera que fuera. A lo mejor, y porque no es técnica esa persona, puede estar omitiendo muchos aspectos. Pero entonces, refiriéndonos como a esas preguntas que tú estás planteando, pues entonces, quien levanta los requerimientos está haciendo las preguntas correctas, está indagando lo suficiente, ¿no? Pero es que para eso tenemos un perfil muy específico que es el Business Analyst, ¿no? Que hace precisamente esa traducción de cliente a un requerimiento funcional, a un requerimiento técnico,
Hay que En hacer esos todo eso. pasos, yo creo que sí es muy importante que ahora sí que emparejes al business analyst con el líder de testing o la persona que está un poquito a cargo de crear estas historias, porque, como les digo, no es única responsabilidad del tester, que pues luego ni sabemos qué carambas hace el sistema, y también el business analyst no tiene toda la perspectiva en cuanto a QA de qué cosas deben de caer en una historia de usuario. Entonces, ahí los dos tienen que como que complementarse y hacer ping-pong bastante de la información. Oye, me estás diciendo esto de la cosa rara de operaciones, ¿crees que por aquí, por allí? Y el business analyst también puede traer sus propios requerimientos, decir, oye, va a hacer esto el sistema, y el tester le puede decir, oye, yo creo que de aquí puede fallar, que el botón sea presionable, que no permita estos campos, y ahí se mezclan este tipo de información. Pero Ay, adelante, David. Project Manager. no, perdón, bueno, pero precisamente lo que mencioné, no solo el equipo de QA, Mm, tiene que ser todo el equipo, o sea, desde ese Ujú. business analyst, inclusive el desarrollador, porque a lo mejor el desarrollador dice, "Che, bueno, pero este requerimiento técnicamente desde un punto de vista, no sé, de integraciones de APIs o de desarrollo o el framework o el stack tecnológico o temas de seguridad no es recomendable y por ende tendríamos que hacer, inclusive infraestructura, ¿no? O sea, fíjense, o sea, y es Oye, eso. pero el que está más cerca del cliente no es el Project Manager, el que se El reunió project, con no, él No hizo bien. un project management es eh, precisamente eso, es un manejador, Manajea, es un manejado del maneja proyecto, el proyecto. manajea, sí, exacto. pero Manajea el para proyecto, saber ¿no? manejarlo, en teoría debería haber estar más No, cerca no No, porque a lo necesariamente, mejor él no. está tratando de que Él es, cumplan Solo. fechas, claro, compromisos. él está velando porque Él ve contratos, porque el planeación. proyecto se Oh, ya. cumpla, eso, en tiempo y forma, o sea, que no se te vaya el De hecho, un poco presupuesto, que no se te vayan crudamente los es el que está tiempos. nada más siguiendo con estatus y diciendo, oye, vas bien, te Ujú. atrasas, necesitas algo, pero en El realidad filtro no entre a quién Métricas. van a regañar porque no llegamos a fechas y esa persona a Ajá. todos los demás nos va a regañar. Exactamente. Vamos a Exactamente. O eso. sea, Pero ahí, si vos dijiste que lo ibas a tener en 3 días y pasaron y se te desvió, al primero que le cortan la Al primero cabeza o que en cagan es principio ese cuate. es al proyecto. En agilidad es raro ver un project management. ¿Por qué? Porque precisamente el project management, pues, o sea, con ese rol precisamente se plantea más en un esquema tipo cascada, que vos decís, Ujú. bueno, yo tengo estas etapas y yo sé que en 6 meses, en 7 meses o lo que sea, el proyecto está y se cumplieron estos hitos, ¿no? Y El se mismo arma un tester es el lindo... project. No, no, es algo más allá, Fer, es algo, o sea, es Es todo cuestión el de proyecto, látigos. es todo el El proyecto. látigo más grande le pega a otro y Ah, ese tiene Es varios todo el látigos chiquitos proyecto, para cada es uno. algo que va, es algo que ándale, va desde ándale, sí. desarrollo, desde el requerimiento, el desarrollo, el testing, la implementación, o sea, y ahí es precisamente si nos paramos en la agilidad y nos paramos en DevOps, es eso, o sea, bueno, tiene que haber una retroalimentación entre todos, o sea, desde la parte de desarrollo hasta la parte de operatoria con el usuario, y eso tiene que precisamente retroalimentar a ambas partes. Entonces, retomando ahí, por ejemplo, en ese sentido sí es muy importante todas estas, el Scrum Meeting, los Daily Stand-Ups, todo este tipo de, ahí es donde se empieza a hacer este intercambio, que pues tradicionalmente no se hacía, se dividía y se mandaba por todos lados, ¿no? Y me ha pasado muchas veces, ahorita que mencionaste, David, al developer, sí es un muy buen punto, ¿no? Y me trajo a la mente dos casos. Uno lo experimenté yo, donde desde el business analyst, el developer, el tester, y casi cada quien está en su silo, y al final se entregó, es un juego de teléfono descompuesto, ¿no? Al final, si tienes a todo el mundo separado. Y el otro también, este libro Explore It, de Elizabeth Hendrickson, no sé si lo han visto. En él ella describe un caso tal cual, ¿no? Que el product owner tenía una idea y ella como tester fue y le dijo, oye, ¿cómo qué necesitas de testing? ¿Qué se necesita? Ok, ya tengo una idea. Y después fue con el líder de development. Dijo, oye, ¿qué se necesita? Me dijo, no, el de development dijo, no, vas, estás mal, es por aquí. Y dijo, cada uno me está diciendo cosas diferentes.
Y como según ellos estaban en el mismo canal, no la pelaban hasta que con trucos logró sentarlos en el mismo cuarto y decir, oigan, a ver por aquí. Así dijo, pelense, cerró la puerta y Ajá, los casi, encerró. casi, ¿No? decir, Órale, mátense. tú me dijiste eso, hay un cuchillo en medio, vuelvo al rato. Arréglense. Me gusta Díganme eso. bien Al que final el que necesitan de sobreviva pruebas. tuvo la razón. Fíjate que justamente lo que estás mencionando, alguien en el chat nos dice, Edson Paolo, dice, ¿las historias de usuario debería hacerlas todo el equipo ágil o solo debe estar encargado el testing? Nah, todo el Oh, mundo. No, el y equipo. Es todo el me equipo. Es a mí me ha todo el pasado equipo. que estás ahí y no sé, me ha pasado, ¿ok? Una que otra vez. El Que a primo lo de un mejor no amigo. estaba sumamente concentrada y probablemente hablaron de la historia. No hice las observaciones Ay, eso adecuadas, me porque tocó. lo que Me sea. tocó hoy eso, hoy viví eso. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vales, ¿no? Para siempre. en ese momento. Dilo, suéltalo. Vales quesadilla, entonces. Vale, es que No, sabía pues, con queso. con queso, resbalas. Sí, o sea, si tú no te concentras y no estás bien involucrado en entender el producto, bueno, tendrás una mente muy buena, experimentada, pensamiento Un gran lateral, pensamiento lo que lateral, la quieras, filosofar cachingón. acerca de la vida, saber de arquitectura, infraestructura y todo esto. Pero si en el momento en que se discuten las cosas no estás prestando atención para hacer las preguntas o los cuestionamientos a los demás acerca de eso, ¿no? De qué puede pasar, pues también se va a ir de largo y también te metes tú solito en un problema más. Es que ahí precisamente vuelvo y repito, no es el Está tester bien. el que tiene que escribir las user history, porque si no se llamaran tester history, no se llamarían user history. O sea, y es así, o sea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Una user history? ¿Una tester Claro, history? eso es una historia de usuario, de un usuario final que va a estar utilizando, y es eso, es en el caso de, tendríamos que posicionarnos en el rol de usuario final. Y un usuario final no precisamente va a estar evaluando qué pasa si cambio este dato, qué pasa si... No. O sea, eso es la responsabilidad precisamente del tester, de evaluar todo ese tipo de alternativas. El usuario lo que necesita es una funcionalidad en una aplicación o que una aplicación haga algo. Para que haga ese algo, tienen que pasar cosas por detrás, se tienen que cumplir requisitos funcionales, requisitos no funcionales, tiene que haber un tema de desarrollo y precisamente tienen que ser desarrolladas por todos, porque bueno, desafortunadamente se tuvo que ir Lean, ¿no? por otros compromisos, pero eso, ¿qué pasa si... El gatito le habló. ¿Qué pasa si hay un requerimiento no funcional, como el ejemplo que él planteaba de, bueno, necesitamos que entre más de 1000 usuarios y que exista, no sé, un SLA para los tiempos de respuesta de X página de menor a X cantidad de segundos? Y a lo mejor el desarrollador te va a decir, mira, todo bien, pero yo no te voy a poder desarrollar eso porque todo lo que está por detrás sucediendo a nivel de definición de arquitectura, no te voy a poder cumplir ese SLA. Y no es algo de que lo puedo optimizar, ni nada, sino porque no Sí, se la puede. base de datos está en Arabia Saudita y no hay manera de que sea más Claro, rápida la señal. o exacto, o sea, no tengo forma, o sea, o porque dependo de un ente externo que es, no sé, por ejemplo, un ente gubernamental, que sabemos que los entes gubernamentales no responden rápidamente y no te va a poder cumplir ese O te SLA. cobran. O te cobran, exacto, o cosas por el estilo. Entonces, bueno, sí, fíjense, vos como tester, o sea, el usuario tiene la idea, la necesidad. Vos como tester vas a hacer las preguntas desde un lado funcional y no funcional, y el desarrollador te va a decir si eso de alguna manera es posible o no posible. Y entonces, y después a lo mejor el de infraestructura te va a decir, bueno, pero esto cuando yo lo deploye en este ambiente que vos lo estableciste, porque era el de la... eso me va a generar mayor consumo de recursos y eso va a hacer que se me caiga el servidor cuando entren los 500 usuarios. Que se me deprime el servidor y ya no quiera volverse a Y entonces, bueno, esa necesidad o ese requerimiento llega a un punto de decir, bueno, podemos hacer este requerimiento o tenemos que hacer un gran cambio en el desarrollo. Y a lo mejor el usuario va a decir, no sé cómo van a hacer ustedes, pero yo necesito eso porque ese es mi requerimiento como usuario. Y bueno, y ahí va a tener que salir todo el mundo a correr, Entonces yo ¿no? decía, pregúntale cuánto dinero trae. ¿Cuánto dinero traes en la bolsa derecha?
Y de ahí te va a decir, y el Ese- usuario te va a decir, habla con el gerente que aprobó el habla con el presupuesto. gerente. Ey, exacto. Necesita- Bueno, pues la base de datos, el reporte va a salir en 30 minutos. No hay manera de hacerlo antes. Yo ahí tengo un Aguántese. cuestionamiento y estoy hablando de experiencia personal. O sea, como tester te cuestionas. Muy bien. Échale. No, de experiencia personal en proyectos actuales. No, no puedo dar nombres, me voy a limitar. Pero ¿quién es el responsable encargado que debe hacer esas historias? Uno, ¿quién es el responsable o los encargados de hacer la revisión de las historias? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Quiero saber quiénes. Díganme ustedes, quiero que me den su experiencia para cuando yo vaya Tu a trabajo. pelearme allá. ¿Quién lo está haciendo? Project Para Para cuando owner. yo me vaya a Para mí- pelear, no, El project owner. voy a contarles de el ustedes. product owner, el product Project owner. owner. Porque es su proyecto, maldita sea. ¿Qué Exacto. pasa cuando no hay un product owner? Caso de la vida real. No, está mal. Está mal. O sea, Salte de es ahí, eso, no, vete no, de ahí, o Dafne. sea, Corre, Sea lo que sea, corre. Eso, vete. eso es, o sea, explotar. es como que si vos me dijeras, ¿Ves? Tengo una historia de terror ahí atrapada. quiero hacer un equipo de fútbol, pero no tengo un director técnico. Y no sé de fútbol. No, ni siquiera. O sea, Van a lograr jugar mal o bien, no O sea, sabemos. sí, o sea, la gente va a pasearse. Va a decir, o sea, oye, tengo la cancha, la portería y el balón. o sea, lo básico lo van a jugadores, ¿no? intentar hacer. Sabemos que tenemos que meter gol. O sea, Tengo y un tenemos que estadio. tratar de que ahora, ¿qué ocurre con la parte de la estrategia? ¿Qué ocurre? Bueno, esa persona que está observando desde afuera y te va a decir, che, juguemos un poco más hacia el centro izquierdo lateral o armémonos en vez de esta estructura, armémonos en esta otra. Es eso, es el product owner, es el director técnico. Entonces, si vos estás en un proyecto ágil, porque quiero asumir que si estás haciendo user stories, porque si es un proyecto ágil y Hay no algo, tenés ¿no? En un tu producto proyecto, y algo, no, algo. y no tenés un product owner, es como, bueno, ¿qué onda? Entonces no hagas un proyecto ágil, haz un Ok, proyecto siguiente waterfall, variante. haz un proyecto waterfall y no hagas user history. Pero si no hay project owner, ¿quién demonios tomó el proyecto? ¿El de Bueno, marketing? ¿Cómo es que te están Bueno, trabajando? ¿Quién los contrató? te la voy a poner bien hell? bonita. Teníamos product owner y ay, perdón. La historia me contó el primo de un amigo que tenían un product owner y de pronto el product owner se fue y dejaron al equipo de desarrollo, pues tú haz las stories. Bueno, o sea, eso está... Y defínelas, y planéalas y priorízalas por release. No. Pero Bueno, puede ¿y hacerlo con quién, elite, con quién puede las, hacerlo elite. con quién las prioriza y con quién las define? O sea, ¿quiénes son los stakeholders? Eso, me Gracias. Ajá, me voy a parar en lo que es la base de lo que es la metodología ágil en general. O sea, son básicamente 4 roles o sea, principales. Hablamos de los stakeholders, o sea, por lo general puede ser un stakeholder o más de uno. Vamos a hablar del product owner, que sí es uno solo. Vamos a hablar de un Scrum Master, que el Scrum Master no es un PM, el Scrum Master es un mediador en todo ese equipo. Y hablamos de el equipo de desarrollo, pero el equipo de desarrollo no son los desarrolladores. El equipo de desarrollo es todo el equipo que se encarga de que precisamente eso se cumpla. Hablamos de desarrolladores, testers, analistas, DevOps, o bueno, DevOps no, SRE, porque no, el DevOps no es un rol. O sea, el problema que existe al día de hoy es que con tanto auge tecnológico y tanto auge metodológico, la gente toma las cosas y dices, ah, sí, yo soy ágil. ¿Y por qué? Y bueno, porque todos los días a las 9 de la mañana hacemos una daily. Porque tengo un Jira. Porque me levanto temprano a las 9 de la mañana. Claro, por eso, porque hacemos una daily. ¿Ok? Y eso no te hace ágil, eso no te hace trabajar en metodología Scrum. Eso lo hace cualquiera. Es que además, o sea, es como... No es cierto, no me puedo levantar yo tanto. Sí, exactamente, nosotros no lo logramos, todos somos ágiles. Entonces, ese es el gran problema, que se dice, bueno, sí, vamos a trabajar con User History, pero esto lo hace la señora que limpia y el señor que se encarga de cuidar el edificio. No, esto lo tiene que hacer el usuario. Ajá, exactamente. Entonces, eso quiere decir, y haciendo mención al comentario de Colmenares, entonces quiere decir que no funcionaría la metodología que se está trabajando, que en ese caso estamos mencionando ágil,
si no se tienen todos o al menos alguno de los principales roles, ¿no? Lo que pasa es que de todas maneras, ¿qué vas a hacer ahí? y Imagínate si yo el- como tester decido, yo voy a decir qué se hace. Entonces con todos me la voy a discutir con la pero autoridad de imagínate, Blanca. ¿No? Luis, pero oye, Blanca Rules. ajá, ahorita hablando de roles, ¿Cómo pero, vos tester, vas a saber lo que necesita el usuario? pero sí, no, eso es cierto. Nosotros no podemos saberlo porque no somos adivinos, obviamente. Tenemos Seremos que, chismosos, pero no adivinos. pero sí, es raro chismoso, ¿no? Porque tenemos que preguntar y tenemos que Entonces, ¿qué saber a hago quién con mi bola preguntarle. mágica que tengo aquí que me dice el futuro? ¿La dejo a un lado y la Pero, ignoro? Te debe pero estar no es lo diciendo, tuyo. sal de espérate. ese proyecto, sal de ese proyecto, sal de Exacto, ese ese proyecto. es el proyecto, ese es uno de los temas de la conversación pasada de proyectos on fire. No, proyectos en llama Estás on van a. fire, reina, corre y huye, gracias. Pero mire, Corre por tu vida. se me acaba de ocurrir algo. Creo que es una pregunta. Hagamos un desarrollo Porque de software. ¿Qué opinas? pero mira, imagínate que es un grupo pequeño, que es una empresa pequeña y tienen múltiples roles. Eso es posible de que el líder del equipo de desarrollo también pueda tener la experiencia como, como, a ver, como el project owner y el líder de tester tenga un Scrum Master. O sea, O al tester es el analista, tú Ojo, redacta, te queremos ojo, exacto. secretaria. ojo. O sea, Ojo, a ver, múltiples yo roles, quiero porque escuchar pueden a tener David. múltiples roles. David pidió la mano. Inclusive, Me pinche hierven la sangre desarrollador en que estas hace de cosas. tester Se está ahogando David. Fernando, y se de está ahogando David. desarrollador. Muérete, David. Mentira, David. Dijiste Sobró. varias cosas que son las que a mí en lo personal me hierven más la sangre. Mira, se está ahogando. A ver, ¿Qué pasa habla, si es un niño. equipo pequeño? Y con más razón tienes la posibilidad de que entre el usuario, precisamente porque no estás en Porque una más empresa cerca, ¿verdad? gigantesca, exacto, lo tenés más cerca. Pero ¿sabes qué? El Esos rol equipos del pequeños Scrum normalmente Master- son empresas que no quieren aparentar que les falta recursos. Pero Entonces, pero no no es un van y tema le de preguntan 2 veces al aparentar. cliente. Ya No fui es una vez y le pregunté. aparentarlo. Por eso, o sea, no es aparentar, es, che, tráete, o sea, seguramente es una startup que están todos en un mismo coworking y lo tenés al lado, o sea, tráetelo. Pero, Eso por un lado. El pero rol eso del Scrum Master es un rol que tiene que ser, e inclusive debería de ser ejecutado por todo el equipo. O sea, cuando alcanza Ujú, sí, un en nivel ese de sentido madurez, sí. cuando alcanza un nivel de madurez el equipo, es un rol que debería de poder ser ejecutado por todo el equipo. El ¿Y qué rol pasa cuando ya no tenemos ese product owner, ese stakeholder? ¿Porque renunció, dices? Porque renunció. Ajá, pero, y tiene que ¿Quién haber lo otro pone? producto. pero- Precisamente, o sea, ¿Quién lo pone? El cliente, ¿no? El cliente debe llegar a decir, ¿quién hizo que ese proyecto naciera? O sea, tiene que haber ajá, un grupo el de personas, cliente. o sea, Pero el ese product escenario owner- siempre va a tronar porque no puede llegar alguien que contrate de fuera, ¿sabe? Dominando el conocimiento del productor que ahora quieren producir. Que Bueno, puede pero por tener eso- cierto background y tratar de liderar la espérense, no me pero contestaron. tiene que Es posible haber que el A alguien. grupo ver, pequeño, es posible entonces, Davis, que el grupo pequeño sí pueda continuar su proyecto. Es que el sí es proyecto tiene que posible, pero hay que continuar. cumplir ciertos roles, hay que cumplir ciertos Exacto, Exacto. por eso mismo, si requisitos. solo Eso nos son, lleva a qué tan pequeño debería ser antes de que eso se vuelva por horrible. por eso mi pregunta era esa, ¿pueden Imaginémonos, tener múltiples roles? El líder del equipo puede hacerlo, o de esos no, 6 tiene que agarrar uno cada uno. depende. Espérate, ahí sí Depende. voy a Ahí decir, están me mezclando secundeas, cosas. David, espérame, me secundeas. Ahí tenemos una cosa que es el rol, que hace todo el desarrollo y hace las pruebas, incluso el business analyst, ¿no? Pero tenemos el siguiente rol, que es rol que define el producto, que maneja el producto, que dice cómo va a ser el producto y el requerimiento real. Entonces, si no tienes eso, pues, ¿para qué quieres un equipo que desarrolle qué? Porque no Exacto. saben ni qué. Exacto. Adelante, David. Sigues, David. No, o sea, es eso, o sea, imaginemos ese escenario. Nosotros somos el equipo ágil y vos, Fer, sos el equipo de desarrollo, Dafne es la de testing y Blanca es la Scrum Master y yo soy el DevOps. ¿Por qué yo de desarrollo? Solo porque Y soy bueno, porque a negro. vos te gusta, Porque porque a vos te soy gusta Java. Yo soy la mediadora, tranquilos todos, vamos a empezar este Entonces, desarrollo. respiren. yo voy a dejar el proyecto y yo por detrás de mí tengo a 5 personas que son los stakeholders y obviamente precisamente el product owner existe
Es más, nos desviamos de toda la charla porque la idea era hablar de User History y estamos hablando acá de metodologías ya, pero yo soy Pero el es que product owner es precisamente el background de... para unificar, vamos a así decirlo, no filtrar, sino unificar, en vez de estar hablando con 5 personas interesadas, que eso es el rol del stakeholder, me tienen a mí como product owner, ¿no? Entonces, yo sé que tengo 5 personas atrás y hay cosas donde ellos se van a pelear porque ellos van a querer, hay uno que va a querer A, hay otro que va a querer B, hay otro que va a querer A y B, y hay otro que va a querer C. Entonces yo como product owner junto con ellos nos vamos a organizar y vamos a encontrar un punto en común, y yo voy a venir con ustedes y le voy a decir, bueno, este es el requerimiento, esto es lo que necesitamos, con todas estas características, etc. Si yo voy a dejar el proyecto, lo primero que tiene que hacer es, bueno, tiene que haber un traspaso de conocimiento. Pero yo no se lo tengo que traspasar a ustedes. Pero a lo mejor te vas odiándonos, si no nos traspasas nada. Sí, pero ahí va otro o sea, asunto yo ahí tengo todavía. Que organizarme con los stakeholders y decir, che, ya Okay, yo que me voy, hay pero que ahí poner hablaste de una nuevo. organización. Pero ¿qué pasa si el stakeholder, el product owner stakeholder se murió? Ya, vamos a ser drásticos, se murió. Uy, David murió. Punto, no hay nadie más, se ¿no? murió No hubo manera de Onda. traspasar. Entonces, Bueno. ahí justamente tenemos todo un background que nos va a respaldar, que es la documentación, que son esas user Que nuestro history. product owner debió haber hecho en un Debió principio. de haber documentado bien con toda la información. Hay nuestras wikis, hay nuestra documentación de infraestructura, que es tan importante para precisamente cuando se nos muere, se nos va alguien o algo sucedió bien cañón, pero fíjense, tienes un respaldo. Pero fíjate lo que es, inclusive la metodología te dice, bueno, ya no no me he tienes morido. a David. No, ya David está muerto. ¿Qué es lo que yo planteé ahorita? Yo tengo a 5 stakeholders atrás. O sea, yo simplemente soy un focal point de 5 personas. De 5 stakeholders. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo en esa parte. Si el product owner murió, ¿con quién hay que hablar? Con el siguiente stakeholder en línea. Con el padre que le va ahora. Exacto, no es con el usuario otra vez. Exacto, hay que hablar con estos stakeholders, y obviamente estos stakeholders se van a pelear entre ellos porque tienen intereses distintos, y sí, va a ser tal vez conversaciones, tal vez para un equipo de desarrollo y de testing que no tienen sentido porque se tienen que poner de acuerdo para hacer el requerimiento, pero bueno, mientras hacemos que o resucite el product owner o aparezca un nuevo product owner o le demos luz, o sea, nazca un nuevo product owner, tenemos que estar en contacto con los stakeholders. Contactemos claro, por la Ouija, ¿no? La Ouija. Claro, exacto. Hagamos una... pero dinos qué pasa. Hagamos una meeting. De la History 700, dime por favor. Claro, hagamos una meeting entre todos con la Ouija y todo. Y hagamos una sesión espiritual. Pero es eso, o sea, es como vos decís, es un tema de organización, pero no de organización de que es una empresa súper organizada, es un tema de eso, de orden, como yo siempre digo, orden y progreso. Son un tema de organización a nivel organizacional empresa y un tema de organización a nivel proyecto. De metodología, Son dos cosas, de una metodología y de una implementación. Y no hay que mezclar agua con aceite. Porque no se mezclan. Por eso se mueren los product owners. Por eso se mueren los product owners. Por andar mezclando acá. Sí, ya decía yo que esto no era por... Y por decir que esa agua con aceite es limonada. ¿Por qué? Porque todos los días hacen de limonada. Pero debería haber un plan de respaldo en caso de que se empalme, ¿no? Porque ya... no podían documentar, que Dios quisieran un plan. Ahí entra lo que sería la gestión del proyecto. Y ahí sí puede haber un PM, precisamente un Project Management, que es un gestor de proyecto, y una de las grandes responsabilidades de un Project Management es hacer todo lo que se conoce en líneas generales como una matriz de riesgos, ¿no? Y entonces es decir, ahí es otro tema, ¿no? La parte de riesgos y contingencia. Pero me estoy yendo fuera del equipo, y es decir, existe la probabilidad de que, porque a lo mejor pues, puede surgir en conversaciones semi-íntimas o públicas, es decir, mira, no sé, yo a lo mejor como product owner, no sé, ya no me siento tan cómodo en este proyecto. Oye, entonces, escuché en el baño. Claro, en el baño que... ¿Me enteré? No, pero fíjate, aquí tendríamos que educar a los clientes, bueno, a quienes quieren
solicitar un No. servicio de desarrollo de software, a Ajá. que cuando tú dices, oye, quiero mandar a hacer este software, asegúrame a lo mejor a nivel contrato, y estoy dispuesto a pagar, por supuesto, por ello, ¿no? Donde definimos los encargados de esos roles y que más allá de solamente anótate todos los requerimientos y que cuando ya se hagan ya me entregaste, no, quiero que me garantices que puedes operarlo, que puedes llevarlo a cabo, que va a haber un responsable para cada definición, ya sea del diseño, o de la programación o de las pruebas, ¿no? Pero digo, por eso digo, hay que educar a los clientes porque incluso hay clientes que dicen, ¿y cómo me lo dejas más barato? Quitamos No, al PUA si quieres. Insisto, seguimos en el mismo Sacamos al tema en el product que no owner. vamos a poder dejar, es la santa cultura que no tenemos. La santa ¿sabes cultura qué? que no tenemos, Es que- ni los que desarrollamos, pues, ni el cliente que pide el desarrollo. Es que, ¿sabes qué? Está esta falsa sensación otra vez de, es que mi amigo sabe hacer páginas web, él se puede aventar todo. Yo le hablo y él me entiende. Entonces va a poder hacer lo que yo le pido, me lo hace por 3 pesos, pero no significa que 3 pesos te garantizan precisamente la definición de todas estas cosas que Que lo acompañan. barato siempre, siempre, siempre te va a salir más. ¿Y si se muere tu amigo? Y si se te muere el cuate, no, Y si se muere el PO y el amigo, significa que ese equipo algo raro. Bueno, discúlpenme, el caso de la vida real, yo lo estoy experimentando. Dos product owners se fueron de la nada y no tenemos nada. ¿Murieron estos serios? Entonces No se precisamente, murieron, pues, pero se fueron y fue así de, y ahora Hay nos gente- están poniendo a nosotros, definan las stories, definan Bueno, las eso. repeats, Y hagan ella la hace planeación a del preguntar y a vos preguntar. puedes autoorganizarte con una Claro que sí, metodología porque Scrum. ahora resulta que quien se quedó ahí, la que conoce, bueno, quienes se conocen el proyecto y el producto casi al 100%, pues somos los que nos quedamos. Claro, pero Nos pregunta, llega el nuevo product owner a preguntarnos a nosotros, oye, mija, ¿cómo es este flujo? Y yo, No me digas, mija. Primero no me digas, mija, segundo No me digas, vos la mija. dirías. Y menos No me con digas, ese bigote acá. Mira, mi ciela. Estás muy mal, fíjate. Así, sí, o sea, es mi vida. mala últimamente. Yo eres. voy a traer un ejemplo de cosas que yo hago en los proyectos de automatización. Obviamente, un proyecto de automatización es un puntito dentro de todo ese proyecto, ¿no? Entonces, a mí, ¿cuál es mi requerimiento que me cae como equipo o célula de automatización? Bueno, automatizar casos de prueba. Entonces, yo tengo dentro de mis proyectos mis propios tableros. Blanca se murió. Sí, Blanca dice que... No se murió. Se fue, desapareció. Aparte fue gracioso porque no voy a desaparecer para que nadie se dé cuenta. Decía que eso, yo organizo los equipos de automatización como que si fuera un proyecto, un proyecto donde tengo un usuario, que en este caso puede ser un gerente de QA o lo que sea, que me va a decir, bueno, yo necesito automatizar este conjunto de casos. Estos son los SMO, esto es la regresión, esta es la regresión del módulo A, la regresión del módulo B, etc. Bueno, eso, vos usuario, me estás dando a mí cuál es tu requerimiento. Y entonces yo convierto eso en una especie de user history, donde yo tengo que hacer tareas de automatización. Ejemplo, crear PageObject, crear métodos de steps, crear el test case, deployarlo en el Jenkins, hacer code review, hacer el pull request, crear un método para conectarme a, o sea, son un montón de tareas. Todo eso para alcanzar la user history de tengo un caso automatizado. Entonces, yo como célula independiente sí puedo autoorganizarme con una metodología Scrum si no formo parte del universo total. Pero yo no voy a salir a escribir la user history de el requerimiento que está pidiendo el cliente. O sea, primero, eso, no tengo ni el conocimiento, porque no conozco todo el proceso de punta a punta, porque ustedes lo piensan, o sea, fíjense qué es eso, o sea, es un proceso que involucra a mucha gente. Estamos hablando de interesados económicamente en el proyecto, estamos hablando del usuario que realmente va a estar utilizando ese sistema o esa aplicación, estamos hablando de los gerentes responsables de ese proyecto, que no son necesariamente un usuario final, estamos hablando de los analistas, estamos hablando de la gente de infraestructura, estamos hablando de gente a lo mejor de disponibilidades de seguridad, estamos hablando de los desarrolladores, estamos hablando del equipo de testing, o sea, es un montón de gente que está involucrada en un proyecto de sistema. Vos
como tester no Sí, puedes no escribir solo una es el user cuate history. que te desarrolla la página web. I'm so sorry. Exacto. Vos como tester no puedes, o sea, y no es porque no tengas ni las ganas ni el entusiasmo, no puedes, o sea, no tienes esa visión Porque completa. entonces o te dedicas a una cosa o te dedicas a la otra. Exacto, El son que roles mucho totalmente abarca, poco distintos. aprieta. Son Ay, Por roles eso distintos. que a veces, por eso es que el mismo desarrollador no puede hacer pruebas como, Pruebas. como un teste como tal, exactamente, porque tiene porque una hay un visión sesgo, o sesgada. sea, Sí, una visión Exactamente, sesgada porque él ya exactamente. sabe lo que está haciendo, entonces pues por eso es mucho mejor alguien aparte que venga a experimentar, a explorar y Y pues aparte, porque lo vas a y que poner a venga hacer desde algo, otra perspectiva, ujú, desde exacto. otros roles, ¿no? Y Que tenga aparte otra porque lo vas visión. a poner a hacer algo que primero le puede llevar mucho más tiempo, y segundo que no va a tener todo ese conocimiento, más allá de que pueda estar sesgado, no es como decir, bueno, pero tengo que hacer 2 tareas, me va a llevar más tiempo, y yo en vez de estar desarrollando otro fixture, que lo puedo hacer más rápido, me pones a hacer casos de prueba. Pero fíjate, yo conozco el caso contrario de lo que plantea Dafne. O sea, Dafne habla de la muerte del Product Owner, ¿no? Yo conozco el donde el Product resurgir. Owner sí existe, sí está, pero y lo se que no muere el hay es tester. testers. Y el Product Owner termina haciendo las Haciendo pruebas. test. Eso Imagínate, O no o sea, sea, está bien. 5 esos, minutos antes de llegar con mire, el cliente voy a probar que esa, funciona. esas son relaciones tóxicas, váyase de ahí a la primer señal. Eso no está Dafne, bien. Y ahí obviamente Ya el lo product sé, owner, o ya sea, escuché. su set de pruebas, quiero creer que bueno, lo hace como para tratar de evaluar que mínimamente lo que se hizo está bien, pero eso, no hay un Mínimamente el testing. requerimiento Happy Pad, ahí sí definitivamente Claro, solo hacen el exacto. Happy Pad y entregan, ¿no? Pero el cliente llega y te dice, ¿sabes qué? Métele el carácter Por eso, especial, quiero ver qué pasa, ¿no? mira, claro, por yo eso. sé de cierto proyecto donde una vez llegó una tester apreciada, ¿no? Que ahora tiene gerencia incluso en testing y todo. Y ella llegó y Pues yo dijo, ah, no. pues aquí la contratan porque dicen, no hay tester, te contratamos, ¿no? Implementanos un proceso, dinos qué hacer. Entonces ella genera todos estos observaciones, porque no había herramienta de defectos, ¿no? Sí, esta es una junta para decirles todas mis observaciones. Y Oh my God. el punto es que no había la educación y la cultura dentro de ese equipo de desarrollo, que siempre habían sido puros desarrolladores, y todo lo que ella exponía sonaba a, ¿estás diciendo que hice mal el trabajo y acabo de pedir un aumento? Maldita, quémela, ¿no? Entonces, en realidad, no estaban viendo en pro del proyecto ni el mismo equipo de desarrollo, no había un mediador, sí Déjate había de alguien que eso. decía, voy a entregar un proyecto, pero no estaban Ujú. dispuestos a seguir un proceso de Y no testing. tenían una cultura de calidad. Ajá, y entonces, como no hacían caso del tester, el desarrollador se escudaba como cuando decían, oye, ¿qué pasó? Porque ella está haciendo esta observación de que algo falló. No, pues tú llegaste y me dijiste a mí primero, entonces yo hice esto, ella pues piensa eso, pero entonces pídeme otra cosa, ¿no? O sea, como pretextos para, no hay una documentación que diga desde el inicio, esto debió hacer el desarrollador y esto debió hacer el tester, y mientras nos la discutimos, te echo la bolita, mañana a ver si lo arreglo, y mientras quedamos mal, pasa a rojo, Y, nos estamos quemando, ajá, nos demandan, se acaba la empresa y adiós. perdimos horas y días en buscar quién es el culpable en vez de dar Y eso no soluciones. tiene sentido, exacto, tampoco. Es como, esas son historias de terror. Hoy debiste haber puesto el programa, se llama Las historias de las historias de terror. Como Historias de siempre terror. contamos historias de terror, ya era como que explícito en el tema, ¿no? Sí, cierto, historias de terror. Ya me quedo. Cuéntanos, Fer, ¿cuál Ahí, es tu historia ahí? Ay, perdón. no, Hijo, contanos. ¿A quién vas a contarles? ¿Quién les iba Tú, a contar? Fer, Yo, a no. nosotros. Fer, o sea, Fer, todo el tiempo te he visto queriendo hablar. Yo quiero ver. Exprésate, Fer. No, no, ya no Es tengo ahora o historia de... nunca, Fer. Sácalo de tu ronco pecho, hijo. No, ya no tengo historia de terror, ya la conté al principio. Mi vida es fabulosa, ¿qué les puedo decir? Gracias, siguiente, David. Ahí precisamente yo estuve también en una iniciativa, vamos a así hablarlo, me habían llamado para hacer una propuesta, algo similar a lo que vos mencionabas, ¿no? Para implementar proyectos de testing y calidad y demás, porque no lo tenían y ellos sabían que estaban llegando a producción con errores. Y precisamente una de las primeras cosas que yo empecé a sugerir y a plantear es, che, las pruebas unitarias. O sea, vos como desarrollador, o sea, ni siquiera vos como desarrollador te estás autoevaluando que tus métodos y que tu desarrollo esté cumpliendo con lo que tendría que cumplir. O sea,
yo no sé si el error que puede estarse visualizando es un problema de integración, si es un problema de que el método no está respondiendo de manera correcta o no lo estás contemplando este tipo de acciones. Entonces, por eso es algo que va mucho, inclusive hasta más abajo y más simple, donde, y a lo mejor el desarrollador va a decir, pero yo no lo tenía contemplado. Entonces el error va todavía mucho más atrás de esto. O sea, el error viene desde, ¿de dónde viene el requerimiento? La definición, ¿Quién es? desde la Claro, definición. exacto. Viene ¿Dónde de está su el product owner existencia. de esto? Exacto, ¿dónde está el product owner de esto? Entonces, Se murió. fíjense, Pero claro, o sea, esas son fíjense partes que de buenas prácticas, ¿no? Porque pruebas unitarias, implementar es, TDD en es su que, o proyecto. sea, puedes Pero implementar tampoco es cualquier la panacea, metodología. simplemente es como ético Ujú. que también Es lo que, pruebes tú. es que Sí, no es la panacea exactamente, pero si te falta, o sea, si lo tienes, no lo resolviste. Ahora, si te falta, Basta estar peor. tenés un gran hueco. Y Está entonces como ahí es... lo que hacía una empresa, le decía, llega alguien, ¿no? Y orgullosamente me dice, Blanca, yo en mi empresa, él era un director, no sé, no tenemos equipo de testing. Okay. ¿Y cuántos son? No, pues ya somos 50 empleados y en nuestro producto no hay testers, pero haces testing, ¿no? O sea, y es un producto perfecto. Sí, y le dije, ¿cuánto tiempo tiene ya tu producto? No, pues ya tenemos 4 años, 5 años y algo así, recuerdo, y ya no hay testers y nunca hemos necesitado. O sea, pero me queda claro que era el único producto que hacían, sería el colmo llegar a 4 o 5 años con los mismos defectos del inicio, seguramente habían pulido. Y dije, pero lo cuestioné, ¿no? Pero seguramente sí hacen testing tus desarrolladores, aunque no los llames testers, ¿no? No, me dijo, sí, lo que hacemos es que por cada defecto que se encuentre se los descuento de la nómina. ¡Hala, qué buena onda! Sí, no quiero dar ideas, público, pero... No, pero entonces, cierto, no por cada software. por cada defecto que encuentre el tester, ¿es un bono? Porque pues no lo sé, o sea, digo, para cuando sí, se si tenga se lo tester. quitan, se lo si se lo, descontamos al desarrollador y se lo pagamos para Y se lo pagamos, ajá, ¿sabes? exacto, si se lo quitan a él, se lo deben dar a alguien, ¿no? Ahí Ajá, precisamente, o sea, eso, Frío. hay gente que lo utiliza, a mí no me parece que sea la mejor estrategia. No es ético, de hecho. Pero, ¿Qué darle sí, dinero a la no lo gente? sé, por eso. No, Pero no es ético. puede ser que a lo mejor se vea reflejado en un tema de si tuviera un bono, por poner un ejemplo, tal vez un bono de performance, pero bueno, esa es otra conversación. Pero acá precisamente el tema es eso, son temas de proceso, son buenas prácticas, es como escribir código que sea entendible, o sea, hasta eso genera, eso es calidad, eso es asegurarse de que tu código sea escalable, que cumpla con las buenas prácticas, y eso no tiene que ver en lo absoluto con el requerimiento que está pidiendo el usuario, pero eso es un grano de arena, por así decirlo, de calidad que tiene el proyecto. Entonces, cuando empiezas a tener desde definiciones claras, un proceso de desarrollo claro, un proceso de testing claro, inclusive hasta los propios casos de prueba que tengan, porque he visto un montón de casos de prueba como, bueno, llegas acá y completas el formulario. ¿Con qué datos? ¿Son datos válidos? ¿Son datos inválidos? ¿Qué tipo de datos tengo que poner acá? ¿Tengo que poner o cuando acá le preguntas al desarrollador, oye, ¿qué hiciste aquí? ¿Cómo es que a ti te funciona y a mí no? Es que yo uso estos datos, con estos te va a funcionar. Claro, o sea, es como, o sea, y esa es, por lo menos yo con equipos de automatización y equipos de testing, esa es como la gran problemática que a veces tenemos, o sea, es como que ustedes creen que a veces no hay conflictos internos en QA y los hay, y estos son uno de ellos, como, ¿y qué datos tengo que utilizar? No, bueno, eso, y es lo mismo que acabas de decir, bueno, si utilizas este usuario con esta cuenta en el caso de prueba te pasa. Todo funciona. Y... Eso es el equivalente a en mi máquina funciona. Claro, ese es el equivalente a mi máquina funciona. O pero ahora con alguien infiltrado en QA. Exactamente. O con casos de prueba mal definidos, o sea, como, eso, o sea, decime qué es cuál es el resultado esperado de esto. O cuando te dicen, tenés un casito así de prueba, pero que tenés 50 millones de resultados esperados, y entonces vos decís, bueno, pero ¿y qué pasa si falla uno? No, bueno, no importa, ¿no? Entonces, no. O bueno, si falla uno, falla el caso, ¿y qué pasa con el siguiente? O los evalúas todos completos, porque en la automatización yo no tengo esa capacidad de hacer un check completo.
y sí lo tengo, o sea, técnicamente sí lo puedo hacer, pero tengo que hacer una implementación técnica que es muy engorrosa, y a lo mejor tu caso de prueba termina siendo 8, 10, 20 casos de prueba automatizado, porque vos me estás hablando más de un escenario que un caso de prueba. Entonces, bueno, sí, o sea, hasta eso. Entonces, desde generar buenas prácticas de coding, generar buenas prácticas en la implementación y escritura de las user history, implementar buenas prácticas en los procesos, o sea, eso es lo que te va precisamente a tratar de garantizar de tener mayor calidad en tu software. O sea, no es solamente hacer testing, eso es la sumatoria de todo. A mí me acaba de pasar, bueno, hace años me pasó esto, sí, no debo decir nada, donde estaban definiendo unas historias que tenían que ver con unas APIs, unos endpoints, y en este, por supuesto, lindo afán de que se cubrieran varios escenarios cuando fallaba, hicieron un montón de historias para cubrir todas las cosas de cómo funcionaría mal, pero no había una historia para decir y cómo funcionaría bien. O sea, mientras, si funciona mal, sí cacha el error, ¿no? Y me da el mensaje adecuado. Pero si funciona bien, nadie sabía cómo debía de responder. Entonces, creo yo que sí es muy importante el rol que va a estar definiendo estas historias. Llámale como quieras, ¿no? Pero que haya alguien solo dedicado a eso, porque puede ser ya de por sí, incluso para una sola persona, confuso, puede llegar a elaborar muchísimas historias y estar omitiendo muchos detalles que pueden costar, pues simplemente más horas de trabajo, ¿no? O retrabajo para cuando no se llevó a cabo, ya sea en la definición general del proyecto por cuestiones de arquitectura, infraestructura, etcétera, en todo lo que hemos mencionado. Una mala definición, perdón, Blanca, una mala definición adelante, te puede generar un desvío gigantesco en el proyecto. O sea, eso que hablaba Fer de, bueno, ¿quién es el que se encarga? O sea, ¿cuál es el rol del PM? O sea, bueno, ¿qué pasa si vos desarrollaste algo que no tenía que ser, o no tenía que ser desarrollado de esa forma? O sea, ¿sabes la cantidad de dinero que pierde la organización por eso? Porque te desviaste. O sea, hiciste algo, pusiste al equipo de desarrollo, al equipo de testing a probar un montón de cosas, y eso no era lo que necesitaba o lo que realmente quería el usuario. O sea, estamos hablando, o sea, no me quiero meter mucho en este tema, pero eso, estamos hablando de un montón de cantidad de horas. Tema para otro día. Un montón de cantidad de horas, de un montón de profesionales, con un montón de distintos seniorities, donde tenés a gente que cobra muy alto la hora, gente que a lo mejor no tanto, pero estamos hablando de un montón de dinero. O sea, te desviaste por un mal requerimiento, ya sea porque fue o mal relevado o porque fue mal definido. Entonces, o sea, es pérdida para la empresa. Es dinero. Entonces, aunque, o sea, sin contar las molestias que pueden generar desde el ámbito profesional, es decir, bueno, ahora voy a tener que volver a hacer esto, o sea, como el desgaste emotivo y personal para los miembros del proyecto. Pero para la organización es una pérdida gigantesca de dinero, ese tipo de cosas. Por eso luego no todos pueden con el trabajo. Sí, exacto. No, pero ¿sabes qué? Siento que ese tipo de cosas o detalles de pérdida de dinero jamás se informan. No se dan cuenta. Nomás llegas, no le informas con dinero, llegas regañando. Sí. Oye, ¿por qué vamos atrasados? Eso, y a lo mejor sí se informa, y en un proyecto, en un equipo, así como en el caso de nosotros, el ejemplo que yo puse, y a lo mejor para ustedes no tendría por qué informarse, porque bueno, ustedes están en lo operativo, por así decirlo, pero a lo mejor a mí los stakeholders me rompieron a batazos en una reunión porque yo... Que te rompiera. O el gerente o los responsables o quien sea, o sea, inclusive hasta tú estás con la carta de renuncia o de qué, de claro, finiquito y ya. que, bueno, sí, en realidad murió el PO, pero no fue el equipo de desarrollo ni de testing fue el que lo asesinado mató. por el... Dame, cuestiónate, ¿qué pasó con estas personas que desaparecieron de tu equipo? La primera pregunta, ¿siguen vivos? ¿Nunca les pediste sus datos personales? Fíjate que sí. Voy a investigar, voy a analizarlos. Voy a ver si están en LinkedIn. Bueno, a ver cuándo fue su última publicación.
Y si le dieron like o no, incluso hubo alguien molesto. Pues bueno, anuncios. Comerciales. No tenemos música, ¿verdad? No, pero podemos cantar juntos. Pues nada, Boot Hunters, gente. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ahora sí les puedo decir más detalles de los proyectos que vienen para Boot Hunters. Tin, tin, tin. Y es de lo que hablaremos en nuestra próxima sesión de miércoles. Proyectos de inteligencia artificial para todos aquellos que les interese probar y ganar dinero a través de encontrar defectos en inteligencia artificial. Recuerde anotarse y registrarse para ser un Boot Hunter en Kiomains Lab. Ahí Daphne. pusieron ya el link, ¿no? Ya lo pusieron el link ahí en el chat varias veces. Así que ya nada más váyanse al link, regístrense, pongan todos sus datos y estén pendientes a su correo. Si no les llega directo, busquen ahí en su spam por si por ahí se va, para que no se pierdan nada. Exacto, contamos con ustedes. Sí es. Tan, tan. David, ¿Qué más tenemos? Cursos, Bueno, David. se vienen bootcamps de Python con Selenium para finales de mes en principio. Con nuestro rockstar David. La semana que viene, esta semana estamos haciendo una charla y yo... Mañana. Mañana, justo mañana, sí, estén atentos, mañana, gente. Mañana yo le voy a averiguar. Bigote. Ajá, voy a averiguar cómo le hace David para poder enseñar a automatizar pruebas con Python. Fácil. Vamos a ver qué tanto sabe de Python. Tienes que aprender. No, mentira. Si no vas a morir. ¿No? Así no se hace. El bigote es de nazi. Claro, me cambió el efectito del bigotito, me lo pongo así como más. Exacto. Pero no, eso, mañana vamos a estar charlando un poco sobre este bootcamp que vamos a estar dictando de Python y Selenium. Vamos a charlar un poco en la comunidad. Otro anuncio, por eso tengo este background. Se viene mi segundo vídeo en YouTube sobre temas de Python, precisamente. Obviamente esto lo vamos a estar viendo mejor o más a profundidad en el bootcamp, pero estamos trabajando en una estrategia QuadMinds y Work in Progress, donde pueden tener tal vez algún tipo de beneficio algunas personas. Así que les recomendaría que estén atentos tanto en las redes como en la comunidad de QuadMinds, por si les interesa precisamente a personas como Fer de poderse inscribir en los bootcamps y tal vez tener algún tipo de... ver un video, solo eso. Solo por ver un video. Así yo que... veo todos tus videos, David, yo veo todos tus videos. Así que nada, los invito a todas las personas, obviamente a los interesados mejor, pero que participen mañana en la charla del bootcamp de Python y Selenium, y que estén un poco atentos ahí a las redes sociales, que se viene tal vez una pequeña sorpresa, regalo, gift para los miembros de QuadMinds. Fotos. A todos. Vea el video. Y pues sí, en QuadMinds Lab tenemos muchos más cursos, además del bootcamp de pruebas automatizadas con Python, también tenemos con Java, o si usted quiere aprender Protractor, TypeScript, Jasmine y todos ese tipo de herramientas para automatizar sus pruebas, pues los esperamos. Incluso si usted busca certificarse a nivel Foundation, Daphne, en febrero. Sí, en febrero, en 22, iniciamos el siguiente curso y que estamos por terminar el que está en proceso, pero luego lo iniciamos el 22 de febrero si les interesa empezar a prepararse, tener todos los tips para las preguntas, para cómo leer las preguntas, adquirir todos los conocimientos que vienen planteados ahí en el Foundation Level, pues ténganse al curso. Y para aquellos que quieren aprender pruebas automatizadas, empezamos curso el día martes, el próximo martes. Yo quiero, no puedo. Tú ya debes de saber. O sea, Vergüenza, Daphne. vamos a quitar a... Vergüenza debería de darme, vergüenza. Fer, ¿tú tienes algo? No tenemos todo tranquilo. Ay, que estoy bien, gracias. A ver si me invitan a un curso. Muy bien, vamos a discutirlo después de la llamada para que veas cierto video de David. Mándate el video, David.
Pero no, Estamos trabajando en eso. O sea, ya lo tengo casi listo para publicarlo, pero como estamos cerrando algunos detalles precisamente con Beyond Minds, ahí estamos puliendo cosas. Cosas. Oye, Blanca, antes de que terminemos los anuncios, ahí nos preguntan en el chat que una vez que se registran, reciben correo hasta que tengamos algún proyecto de propuesta, ¿verdad? Sí, de acuerdo a los datos que hayan puesto en su registro, es que también van a ser como asignados a ciertos proyectos, digo, dado los dispositivos, su experiencia, etcétera. Exacto, así que pacientes, ustedes primero inscríbanse y ya en el futuro van a estar recibiendo por ahí su correo. Sigan acompañándonos en todas las transmisiones para que tengan más información, más datos, y esto es parte de un entrenamiento. Los Les va a queremos todos en encantar los conocimiento. proyectos. Les prometo. Sí, les prometo después una demanda. Blanca, tú prometiste. Tú prometiste que me iba a Y si no, encantar no van a ganar eso. dinero. Si les gustó, no va a haber dinero. Pues ahí está. Pues bueno, para cerrar el tema de hoy, Fer, ¿algo que quieras agregar acerca de todo de hoy? ¿Recomendaciones que le harías a quien está empezando en testing y tiene que ver historias de usuario? wow. Bueno, pues la verdad se habló de muchas cosas que yo también me quedé así como que Sí, debería de huir yo de mi proyecto. Debería de cambiar Cliente, estoy inclusive donde de merezco. profesión. Creo que debería de cambiar hasta de profesión. Debería voy a ser yo el dedicarme a product ser owner y chef. cobrar por ello. No, bueno, Al cabo chicos. ya lo estoy haciendo. Bueno, pues creo que como recomendación sería pues estar a la expectativa de cómo se está desarrollando su proyecto, chicos. Y pues dependiendo del rol que ustedes tengan asignado, tratar siempre de mantener la comunicación entre todos los miembros del equipo que componen el proyecto, más si están trabajando en estructuras ágiles. Y pues bueno, por esa parte, las user history, ¿no? Bueno, que tengan presente también, por ahí les puse un link sobre un ejemplo de cómo se estructura una user history. Lo comentó David, pero ahí está el link, por ahí le dieron like, así que pueden leerlo, descargarlo, un ejemplo. Si no, pues lo piden por ahí, se los pongo en la comunidad. Eso. Aparte de eso, saliendo un poquito del tema, muchos me han preguntado cómo empezar en automatización y siempre les digo lo mismo. Una de las cosas más fácil que pueden tomar en cuenta en automatización es irse por la parte web y pues aprender un poquito de HTML, CSS, que pues ahora dicen que lo consideran un lenguaje de programación porque inclusive se puede trabajar con clases, tanto así ha evolucionado, y aprendan un poco de JavaScript. Y pues siempre les recomiendo que utilicen Catalog Recorder para que puedan ver y estructurar sus casos de pruebas que ustedes han definido y pues ejecutarlo y así se sientan un poco en la onda de ejecutar un caso de prueba. Sí, y luego pues móntense en la onda de Python. Ahora sí recomiendo Python de primero, no me vayan a matar comunidad de Java. Y tienen Python y Java, los dos grandes lenguajes que se utilizan para la automatización. Claro, hay muchos como Tescafé también. Uf, delicioso Tescafé. Saludos, profe Yuri. Y pues sí, luego váyanse por herramientas así. Y pues nada, no se den por vencido, lean mucho y pues ánimo en sus proyectos. Los quiero ver triunfar. No mueran. No Sí, mueran. no mueran en el intento, chicos, no mueran en el intento. No caigan en depresión. David, recomendaciones. Corran por sus vidas. Quémenlo todo y váyanse. Claro. Bueno, controlar su format C o sudo rm ***. No, nada. Acá sería, con respecto al tema que estuvimos viendo hoy, siempre es importante tener claro qué es lo que se busca, ¿no? O sea, como que, bueno, eso, tengo que ejecutar casos de prueba, ¿no? Hablando un poco más de lo que sería QA, ¿no? Que es el foro principal. Bueno, ¿qué busca generar esa automatización? ¿Qué dice la user history, ¿no? En el caso o qué dice la documentación en general, bueno, ¿qué quiere lograr? ¿Cuál es el beneficio para el usuario? O sea, háganse esas preguntas, ¿no? ¿Qué beneficio le genera al usuario esta funcionalidad de este sistema?
obviamente tengo que realizar un testing completo y exhaustivo para precisamente garantizar de que todo pueda estar de manera correcta, pero también entender desde el lado del negocio qué es lo que se busca, ¿no? Qué es lo que quiere cubrir esa funcionalidad. Simplemente quiere cubrir que se muestren unos datos de una base de datos, o busca que se puedan integrar distintos módulos de distintos sistemas para poder, no sé, validar algún tipo de, no sé, lo que sea. Entonces siempre tengan como muy claro las user history, pero no la definición que ustedes pueden tener en el detalle de casos de prueba, sino la user history que disparó, o sea, la principal, o la correcta user history, que debe ser el requerimiento del usuario. Eso es una de mis recomendaciones que le daría. Nada, eso es en principio sobre el tema. Por lo general a la comunidad le voy a pedir en esta ocasión un poco de disculpas. Por lo general tiendo a veces a compartir en el chat, a dar algunos likes o comentar, pero bueno, hoy estuve como un poco más concentrado y en esta... Dejaste a tu club de fans. Claro, ¿Qué onda? claro. O sea, Oye, vieron que se puso intenso en la charla, ¿verdad? claro, por eso... Multitasking, bro, multitasking. Claro, no. No, él dijo enfocarse, él bien lo dijo, enfocarse con una sola tarea, dijo él. Exacto. Se dio el ejemplo. Yo tengo un solo rol, me puse un solo sombrero. Entonces, no. Entonces, nada. Pero ahí les contestamos por ti, tranquilo. Aquí tienes a tu asistente personal. Yo soy Que le multitasking, gustaría bro. estar Yo en les un curso contesto. de Python. Y eso, o Me sea, gustaría darte asistente en un curso de Python. Todas las preguntas que él no puede, ahí yo tranquilo, chicos, está su asistente que lo cubre. entiendan el tema de user history, traten de entender un poco más y mejor la metodología. Eso, no es solo hacer dailies por hacer dailies, no es solo escribir una user history y escribirla. Como les mencioné, están No. estos tres principios o estas tres características, pero está el principio o la característica principal del INVES, quién es el responsable que le escribe, quién es el responsable que vela, o sea, identificar los roles, qué rol estoy cumpliendo yo, en qué parte de ese flujo y ese proceso estoy parado, con quién debo estar charlando para poder lograr todo esto. Solo tengo que hablar con el desarrollador, o tendría que también estar hablando con un posible PO, con un posible usuario, con un posible alguien de infraestructura para evaluar Dafne, a ti te cosas. hace falta un terapeuta. Tendría que estar hablando con mi terapeuta porque... Ya yo debería de hablar con un terapeuta, pero bueno. Exacto. Entonces, eso siempre a nivel metodológico se lo comento a todas las personas que han trabajado conmigo. Ok. Dafne. Digo, agregándole a lo que dice David, hay algo que tenemos que se llaman pruebas estáticas que precisamente le hacemos a esas user histories, a toda la documentación o al código. Pues sigamos haciéndolo, no porque sea una metodología ágil no las vamos a hacer, podemos siempre sentarnos a revisar, podemos siempre optar por contactar a alguien, por aplicar la del detective que va y contacta o habla con el PO, con el stakeholder, con el manager, con quien le pueda proveer la información, hace alguna juntita por ahí informal y empieza a revisar las historias. Y no es como... No es en el papel de soy el tester latoso que va y quiere, ya me estás contactando porque quieres esto o ya me vas a reportar aquello. No se trata de eso. Se trata de que estoy buscando tener toda la información posible para poder hacer mi trabajo, ¿no? Y eso mismo, comunicárselo a tu equipo, estar siempre mano a mano, codo a codo, hombro a hombro, chat a chat con todo tu equipo y estarles informando qué haces, cómo lo haces, qué necesitas, cuál es el procedimiento, qué es lo que... Estar ahí siempre viendo a ver todo lo que se puede obtener, porque todo eso es retroalimentación y todo eso te va a ayudar a prevenir. Ya después, otra cosa es el análisis y la planeación de riesgos, pero al menos ya con eso ya preveniste, ya viste, visualizaste y puedes manejar un proyecto de mejor manera y documentar tus historias. Documenten. Pues yo para cerrar, yo sé... Te vas a cambiar de nombre. Y ahora sí soy Blanca. Yo creo que sí es cierto que es más fácil no documentar, decir solamente una idea,
terminar el día más rápido, solo realizar lo que me pediste, no preguntar más porque eso me traería más trabajo. O total, ¿para qué documentamos si tú y yo ya sabemos de qué se trata? Eso por supuesto que es más fácil. Sin embargo, a largo plazo es lo que más en riesgo puede poner tu producto, tu proyecto, incluso tu propio trabajo. O sea, si mueres de proyecto, te vas tú también. No, a menos de que tú seas el que puso el dinero, bueno, pero casi nunca pasa. Se te va el dinero, o sea, perdiste el dinero. Ajá, al final entonces, siempre estás perdiendo. Exacto, entonces sí es importante, sí requiere, no digo un sacrificio, pero el esfuerzo correcto para realizar y tener los resultados que mejor den valor, que realmente permitan entregar el producto de calidad, ¿no? O sea, finalmente si somos testers apasionados por realizar algo muy bien, pues también requiere el compromiso para que las cosas se lleven a cabo bien. Y que transmitamos la cultura de calidad. Exacto. Si no la transmites al del grupo. Ay, sí. Adiós. Vete de aquí. Qué hoy, soy mala. Pues bueno, pues muchas gracias comunidad por acompañarnos en un miércoles más. Muchas gracias Fer, David, Dafne, por todo lo que nos comparten siempre, por lo que pueden decir, por lo que alcanzó a decir Fer. Fer, por favor, participa más. Discúlpame, pero sé que te robé mucho protagonismo y lo sé. No, te apasionó, David, te apasionó. O sea, este es un tema que le... Es que hay cosas que... Aquí donde se va a tatuar el logo de QMinds. Aquí. No, se ve que David la ha pasado mal por muchas historias de estas. Por muchas historias. No, hombre, no, yo estoy bien. Yo creo que alcancé a decir lo que quería y además hoy me tocaba el rol de asistente, así que estúpido. Ya me estoy entrenando. Sí, me estoy enfocando en el rol. Exacto, ahí le pidieron a David un ejemplo y Sas le puso el ejemplo de la user history. Ya ves, entonces vamos, estamos sobre la marcha. Exacto, muy bien, equipo. Pues bueno, pues los esperamos el próximo miércoles donde estaremos hablando acerca de pruebas en la industria de inteligencia artificial. Es una sorpresa lo que viene, no se lo pierdan. Vamos a ver no qué tan inteligente, qué tan inteligente. Esto es lo que le interesa porque vas a ver de qué se trata lo que viene. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles y hasta la próxima. Adiós. Nos vidrios.